Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Debemos ser conscientes del lugar y el contexto en el que vivimos. Aunque muchos no lo crean, vivimos en la tierra. Esto es realmente sorprendente. Vivimos en la tierra. Casi todo el mundo lo sabe. Sin embargo, muchos creen que por decir que son hijos de Dios, vivirán en la tierra como si estuvieran en el cielo. Esperan, por tanto, todo lo mejor en sus vidas, que todo les vaya bien, que tengan salud hasta los 100 y pico años, que se mueran de repente, que tengan dinero, que tengan un buen trabajo, que tengan una iglesia grande, que todo el mundo les haga, no reverencias, pero que puedan tener un gran grupo de amigos y que todo en la vida se desarrolle fenomenal, que sus hijos sean estudiosos, saquen un 10 de nota media, cuando acaben los estudios que encuentren trabajo haciendo así. En fin, esto es lo que muchos esperan del mundo en el que vivimos. Se olvidan este tipo de creyentes o las personas que piensan así que nuestro mundo está contaminado por el pecado. Y esto tiene consecuencias directas. Muchos no pueden entender que ellos, cristianos como son, tengan que pasar por pruebas y dificultades. Mucho menos que tengan que soportar la disciplina divina. Jamás se lo han planteado. Nada de todo esto lo relacionan con su vida particular. Como no asumen toda la condición real del mundo en el que vivimos y la propia naturaleza corrupta que hemos heredado de nuestros primeros padres, entonces se frustran y desesperan, se deprimen, se amargan, porque no pueden entender que la vida en la tierra sea así, porque ellos se imaginan que el cielo está en la tierra, y por lo tanto, ¿cómo vamos a padecer y sufrir si somos creyentes? Pero hermano, en el cielo será lo que imaginas, pero es que vivimos en la tierra. Y a veces muchos creyentes no se quieren dar cuenta de ese pequeño matiz, que vivimos en la tierra. Esta tierra está maldita a causa de la caída de Adán, a causa de todo cuanto provocó su desobediencia. Su acto de libre albedrío, porque él sí que tenía libre albedrío, Adán y Eva tenían libre albedrío, los únicos que lo tuvieron, su acto de libre albedrío le llevó a elegir entre el bien y el mal, y eligió el mal, eligió desobedecer. Lo cual supuso la corrupción de toda nuestra naturaleza. Genéticamente ya venimos corrompidos. No tenemos que hacer nada para pecar, porque ya somos pecadores. No tenemos que hacer nada para ser humanos, ya somos humanos, por nuestra naturaleza. De la misma manera, no tenemos que hacer nada para ser pecadores, porque nuestra naturaleza ya lo trae de fábrica. Por mucho que la filosofía, la psicología y el Concilio de Trento nos digan que el ser humano es bueno, la realidad es otra cosa muy distinta. La Biblia recoge algo completamente opuesto. Así que hoy nos vamos a centrar en una actividad que tenemos que hacer enormemente difícil y complicada. Meditar. ¡Wow! Meditar. Hoy vamos a aprender algo acerca de meditar. Posiblemente nos pueda producir dolor de cabeza.
¿Debemos ir a la Sorbona para aprender a meditar? Quizá hay que ponerse electrodos en el cerebro para conseguir esa actividad neuronal que mueva lo que hay dentro de nuestra corteza cerebral y haga que las neuronas funcionen y entonces podamos pensar. ¿Tenemos que comprar el iPhone 18 porque trae un sistema que nos permite pensar? No, es mucho más sencillo. No nos tenemos que gastar nada. Solamente tenemos que pensar. Tenemos que pensar para no ser engañados. Porque este mundo está lleno de engaño. Nosotros nos creemos que no. Vemos las noticias, ay, lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allá. Lo que veas en las noticias todo es mentira. Todo es mentira. Tenemos que pensar para no engañarnos a nosotros mismos y no ser unos ignorantes. Tenemos que pensar para no deshonrarnos. Tenemos que ejercer una responsabilidad que tanto los medios de manipulación social, se conocen como medios de comunicación, pero se han equivocado en el nombre, son medios de manipulación social, como los gobernantes de este mundo, para obtener sus votos, como el comercio y las cosas que persiguen para despertar en ti la codicia que desees y arrancarte todo lo que puedan y un poco más. Como hacen las falsas iglesias con sus falsas religiones que despluman a todo bicho viviente y que encima los manipulan por completo para seguir sus propósitos perversos. Y sobre todo, para no hacerle caso a nuestro propio corazón que está lleno de deseos que van en contra de la voluntad de Dios, para todo esto necesitamos pensar. Necesitamos pensar. Pero pensar en el sentido de meditar. ¿Qué es meditar? Nos dice el diccionario que meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y poder tomar una decisión. Tenemos que meditar. La conclusión a la que lleguemos con ese análisis que tras la meditación hemos tenido que hacer va a afectar a nuestra vida, va a afectar a nuestras decisiones y va a afectar al camino que tenemos que tomar. Va a afectar a todo. Tenemos que meditar. Así que hoy vamos a ver 5 aspectos que se derivan de este tema de la meditación. El primero, la necesidad de meditar. El segundo, meditando sobre la condición humana. El tercero, meditando sobre las obras de Dios. El cuarto, meditando sobre la ley de Dios. Y el quinto, meditando sobre mi relación con Dios. Así que vamos a ver en primer lugar la necesidad de meditar. Como hemos dicho, no tenemos que ir a la Sorbona y pagar una matrícula de 5.000 euros y luego 3.000 euros al mes. No. Lo podemos aprender tranquilamente estudiando y dándole a la cabeza para que piense. La necesidad de meditar. Nos dice Génesis 24:63 que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Buscó un lugar en el que no tuviera los ajetreos de la vida, en el que no le pudieran interrumpir y en el que pudiera centrarse en la actividad mental de meditar. Voy a meditar, voy a considerar, voy a analizar, voy a observar, voy a estudiar. Voy a centrarme, voy a pensar. El meditar es una actividad completamente olvidada en nuestra época. ¿Quién quiere pensar si dándole a un botón? Cambiamos todas las cosas, cambiamos de canal, vemos YouTube, Facebook, todo con darle un botón. Calentamos la comida con un botón, encendemos el coche con un botón, todo es con un botón. Menos los predicadores que le dan al botón y el sermón no sale. Te lo tienes que trabajar. Pero lo demás, casi con un botón tenemos todo. Así que el meditar en nuestra época es una actividad prácticamente olvidada. Si no pensamos, si no analizamos, si no identificamos lo que hay a nuestro alrededor y todo aquello que puede ser objeto de conocimiento, porque Dios le dio al hombre cuando lo creó, esto es lo que hemos estado viendo en esta serie sobre la doctrina del ser humano, que Dios le dio al hombre cuando lo creó la inteligencia. Y le dijo que sojuzgase la tierra. Le dio la inteligencia. Por lo tanto, tenemos que pensar, porque es un don que Dios nos ha dado. Si no pensamos y no sometemos todo lo que nos rodea al objeto de pensamiento y conocimiento, somos pasto de la ignorancia. Nos pueden manipular desde la política, desde la religión, e incluso los sentidos nos pueden manipular. Por eso dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mi corazón es así. Porque sigue sus propios deseos. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá esta profundidad del corazón que quiere seguir sus deseos y que generalmente
por no decir totalmente, siempre va en contra de lo que Dios te manda. Por un lado va el corazón y sus deseos, y por otro Dios y su palabra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos 23, leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por tanto, es importante que sepamos instruir nuestra conciencia y guiar nuestros sentimientos para que el conocimiento y los sentimientos estén coordinados con cosas rectas. Así que ahí tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos. Y es un enemigo que afecta a los niños. Ruth, Sara, Carla. Afecta a los niños. Afecta a los jóvenes. A Clara, a Daniel, a Samuel. Afecta a los mayores. No voy a decir el nombre de todos, porque algunos no me lo sé, aunque me lo han dicho. Pero nos afecta a todos. Si tienes un peligro en ti, lo puedes encontrar en tu corazón. Ahí lo vas a encontrar. El Señor dijo en Marcos 7:21 que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto es lo que está en el corazón. Tienes que meditar, por tanto, en lo que eres. Porque quizá lo que tú imaginas que eres no encaja con lo que realmente eres. Quizá alguien puede decir: yo no soy un homicida. Muy bien. Pero es muy posible que seas un insensato. Y el Señor lo pone al mismo nivel. Yo no soy un hurtador, no soy un ladrón. Muy bien. Pero quizá eres un mentiroso. Quizá no tengas envidia, pero eres un soberbio. Si no meditas detenidamente sobre lo que Dios te está diciendo, no podrás corregir tu camino, y si no corriges tu camino, ningún bien vendrá sobre ti. Quizá pienses que como eres joven, aquí tenemos algunos jóvenes, quizás pienses que como eres joven, el sermón de hoy no va para ti, porque esto es para mis padres, que ya son mayores, tienen canas, se les cae el pelo. Esto es para ellos, que se van a morir dentro de nada. Yo que soy joven, esto no es para mí. Pero recuerda que hay advertencias severas en las Escrituras que hablan acerca de los jóvenes. Salmo 119, 19. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven. No dice, ¿con qué limpiará el abuelo su camino? No. El joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Muchos jóvenes piensan en lo aburrido que es, bueno, no piensan. Muchos jóvenes dan, por supuesto, lo aburrido que es venir a la iglesia. Qué aburrido es, ahora con mis padres, la iglesia. Entonces así van preparando su corazón, lo van alimentando con el aburrimiento. Pero el problema no es que la iglesia sea aburrida. El problema es que ellos preparan su corazón para el aburrimiento. Ese es el problema. O sea, se esfuerzan bastante en pensar, asegurarse y convencerse de que vienen a un lugar aburrido. Entonces eso lo alimentan y por lo tanto cuando llegan aquí ya llegan aburridos. En vez de venir expectantes para ver qué aprenden, porque cada vez que venimos a la casa del Señor aprendemos cosas. Tenemos que tomar nota, tenemos que estar atentos, tenemos que investigar, tenemos que preguntar, tenemos que inquirir, tenemos que hacer todo lo posible necesito más información sobre lo que me están exponiendo, necesito obtener más datos, necesito. En vez de venir expectantes para ver qué aprenden, vienen indispuestos porque no quieren aprender. Es decir, queremos ser pasto de la ignorancia, que nos manipulen, nos dobleguen, nos hagan de todo, porque no queremos aprender. Con lo divertido que es venir con una tablet o estar todo el día hoy, fijaos, todo el día con la tablet o el móvil, viendo Facebook, YouTube, con lo divertido que es eso, y entonces eso sí que lo alimentan, eso sí que alimenta el corazón. Pero esto de venir aquí a oír una predicación, qué aburrimiento, qué aburrimiento. En ellos estaba pensando el autor de Eclesiastés cuando dice, Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en los días de tu juventud. Y eso que aquellos, cuando el escritor está escribiendo, no tenían Facebook. Pero incluso así se divertían.
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que quieras conseguir, todo es para ti. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esto va a los jóvenes. La Biblia no solamente es para los mayores, para los que ya tienen muchos años, ya supuestamente piensan. No, la Biblia es para todos. Es para los niños, para los jóvenes y para los mayores. Y hay advertencias severas para los jóvenes, severísimas. Meditar requiere un gran esfuerzo. Pero si algo te importa tu alma, debes meditar. Debes meditar. El mundo en el que vivimos no quiere que el ser humano piense y medite, porque así te tiene cogido entre sus garras y te saca todo lo que puede y más. Pero la Biblia nos enseña otro camino. La palabra de Dios requiere un proceso mental para que te asegures de dónde estás, qué es lo que crees y cuál es el camino. Para eso tienes que pensar, tienes que meditar. Así que hoy somos expuestos al mensaje riguroso de la palabra de Dios, venimos a aprender, esta es la intencionalidad. Venimos a honrar a Dios y a alabar su nombre, no importa quiénes estén con nosotros, lo que importa es cómo traemos el corazón para adorar y alabar a Dios, y también qué es lo que Dios me va a dar a mí. Porque yo traigo algo que darle a Él, las alabanzas y la honra de su nombre, y Él tiene muchas cosas que me va a dar en su día, el alimento de su palabra, el conocimiento de Él. Voy a aprender cosas, y tengo que venir expectante, porque hoy es el día donde eso ocurre. En segundo lugar, vamos a meditar sobre la condición humana. Como hemos dicho, a pesar de las afirmaciones de la falsa ciencia sobre la bondad natural del hombre, todos somos buenos. A pesar de las afirmaciones de la falsa religión en el Concilio de Trento que establece que los seres humanos son buenos, por eso todos somos hijos de Dios, cuando resulta que la Biblia dice que todos somos hijos de Satanás, hasta que Dios no opera el cambio. A pesar de que cuando se celebra el Concilio de Trento, curiosamente, estaban en Europa en una guerra colosal. El Concilio de Trento duró nada más y nada menos que 17 años, un poco más de las clases de homilética que nosotros tenemos. 17 años en el concilio, gracias a la guerra terrible que había en Europa. Y la conclusión es que el hombre es bueno. Claro, solamente tenían que ver a su alrededor. O sea, más cosas incongruentes no se pueden decir. Pues ahí lo tenemos, el hombre es bueno. A pesar de toda esa realidad, el ser humano sigue pensando que es bueno. Ahora bien, que el hombre muestre algunas características de bondad es evidente. Fijaos, yo esta mañana cuando salí de casa no maté a mi vecino. Es algo que me honra, porque no lo maté. Podía haberlo matado si hubiera querido, claro, pero fijaos si soy bueno que no lo maté. La gente piensa entonces de esa manera y evidentemente ve signos de bondad. La semana pasada que estuve en el banco no lo atraqué a mano armada. Fijaos si soy bueno. Que no atraqué el banco con una escopeta de cañones recortados, lo cual demuestra mi bondad. Y así el ser humano se convence. Pero el que hagamos cosas buenas algunas veces no significa que seamos buenos. Por ejemplo, aquí tenemos a todos los hermanos que tienen sus teléfonos móviles. Entonces vosotros os ponéis en vuestros teléfonos móviles que os llega un WhatsApp. Me ha escrito Pepito, voy a escribirle a Pepito. Cuando vais a darle al WhatsApp, resulta que el teléfono se bloquea. Empecéis a darle ahí a toda pastilla con la mano y por fin se desbloquea y aparece el listín telefónico. Entonces quitas el listín telefónico y entonces se reinicia. Cuando vuelve otra vez a aparecer todo, resulta que sale el primero WhatsApp que os enviaron. Lo quitas y dices, anda, que tengo que llamar a un asunto que tengo pendiente. Le das a llamar y resulta que sale el WhatsApp. Entonces, y cuando le das al WhatsApp para responder a tu amigo, resulta que sale otro WhatsApp, que es el de tu madre, el de tu mujer o el de tu pastor, que le dice, ¿pero qué quieres ya? Y se lo envía sin querer. ¿Vosotros qué pensaríais de ese teléfono? Lo podemos tirar a la basura. Porque el propósito por el que fue creado no lo cumple. De vez en cuando lo cumple, pero no siempre. Entonces, si yo tengo un teléfono así, madrugo mañana para que nadie me vea y lo tiro a la basura. Y se acabó el teléfono. El ser humano piensa que porque algunas veces hace cosas buenas, como el teléfono a veces, ese teléfono a veces hace cosas buenas, que por eso él es bueno. Pero cuando esto lo pasamos a cosas prácticas, vemos que ese no es un teléfono bueno, que ese es un teléfono que lo tenemos que tirar a la basura. Y esa es la condición realmente en la que se encuentra el ser humano. Esa es la condición. Por esa razón tenemos que meditar
pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y tomar una decisión. ¿A dónde iremos para encontrar un referente de lo que es el ser humano y su condición física, moral y espiritual? ¿A dónde iremos para saber qué es lo que es el ser humano? ¿Qué nos va a dar la referencia de lo que es el ser humano? ¿Quién nos puede hablar acerca del ser humano? Si hablamos con los filósofos, nos podemos perder, porque cada uno piensa una cosa distinta. Si nos vamos al mundo de la especulación científica, allí ya no solamente venimos del mono o de la mona, o sea, allí ya no sabemos ni de dónde venimos. Nos vayamos a donde nos vayamos, lo que nos vamos a encontrar es que el ser humano es un ser muy grande, efectivamente. Tan grande que pecó y a partir de ahí se acabó toda su historia. Nos tenemos que ir a las Escrituras porque ahí encontramos cómo nuestro Creador nos muestra la situación real en la que nos encontramos, porque Él nos creó, Nos muestra la condición en la que quedó la mente. Nos muestra nuestra condición natural. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:18 que tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento se quedó a oscuras. Todos los seres que vienen a este mundo tienen el entendimiento completamente a oscuras. Todo ser humano que viene a este mundo trae esa condición en su naturaleza. Por eso el apóstol Pablo afirma en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Nadie. Esa es la condición en la que está el ser humano. Como el hombre no quiere aceptar lo que Dios le dice, se levanta a sí mismo por encima de Dios. Y ahí tenemos algunos filósofos como Nietzsche que dice, Dios ha muerto. Nos cargamos a Dios y ya nos quedamos nosotros. Nosotros somos ya el superhombre. Nosotros somos ya los que van a hacer las cosas bien. Nosotros somos los que ocupan la posición central en la creación. Y además nos creemos que somos el producto de una evolución natural de las especies. Lo cual le sirve al ser humano para deshonrar más a Dios y para quitarle de su trono como el Dios soberano y creador del universo que es. El propósito principal del hombre es no tener que dar cuenta de sus actos a nadie. Entonces, si quito a Dios, que es el creador, y si quito a Dios, que es el legislador, que nos ha dado su ley, puedo hacer lo que me dé la gana, porque no hay ley, no tengo un referente. Con lo cual, si no tengo un referente, los 10 mandamientos, puedo actuar como me parezca oportuno, porque puedo ser un hombre, una hombra o un hombro. No hay ningún problema. Puedo manipular lo que me parezca oportuno y no hay ningún problema absolutamente de nada. Pero el asunto es que esta generación o estas últimas generaciones argumentan que como a Dios no se le puede ver, pues no existe. Y niegan, en base a la falsamente llamada ciencia, que todo aquello que no se ve no existe. Pero queridos hermanos, ¿vosotros por dónde recibís la señal de wifi en vuestro teléfono? Decidme cuántos la veis. Y cuando vais a calentar el plato en el microondas, decidme cómo veis las ondas. ¿Son rojas, amarillas, verdes? ¿Son oblicuas, ovaladas, cuadrangulares? ¿Y la señal de televisión? ¿Cómo son las ondas? ¿Son tipo flecha? ¿Son arqueadas? ¿Cómo son? Cuando vamos a pasar por la autopista, llevas el telepeaje en el coche, claro, se abre la barrera sola y ¿qué señal? ¿Dónde están las señales que eso ha producido? Así que por esa misma regla de 3 que los científicos de hoy, las gentes con mentes llenas de cabello algunos, que no les sirve para otra cosa, piensan, el que Dios exista y el ser humano no lo vea no es un asunto de magia o misticismo. Es un asunto de ciencia y de conocimiento de lo que Dios expone en su palabra, porque Dios nos dice en su palabra claramente que Dios es espíritu y los espíritus no se ven. De la misma manera que el wifi no lo puedes ver, porque son ondas que van en el aire y van en una frecuencia que tu ojo no es capaz de verlo. Pero el que tú no lo veas no implica que no exista. De la misma manera pasa con Dios. El que tú no veas a Dios físicamente no implica que no exista, porque existe, ya que es espíritu. En tercer lugar, vamos a meditar sobre las obras de Dios. Podemos creer, como casi todo el mundo a nuestro alrededor, que la creación que nos rodea es fruto de la casualidad, como todo el mundo sabe.
Solo debes observar para ver si esto es cierto y meditar. Medita en si lo que tú ves en la creación puede ser algo que ha producido la casualidad. Si atiendes a alguno de los documentales de la naturaleza, podrás ver la increíble capacidad de generar vida que hay en todo nuestro planeta. Es increíble, uno se queda boquiabierto de ver toda la sabiduría que encierra la naturaleza. La diversidad de formas, tamaños, colores, especies, la inmensidad que hay de plantas, la inmensidad de animales, todo tipo de animales, los que viven en los aires, en la tierra, en el agua. Y aún más impactados nos quedamos cuando observamos el universo, sorprendidos. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Allí tenemos la obra de Dios, pero tenemos que meditar en lo que estamos viendo. Cuando vemos la inmensa creación no podemos quedarnos sin pensar. Esto es fruto de la casualidad. Hubo un Big Bang, ¡pam!, y apareció todo esto. Y hubo un Big Bang, ¡pam!, y aparecí yo. Claro que sí. Debemos meditar porque debemos tener una opinión fundada y formada sobre lo que nuestros ojos están percibiendo. Y entonces, ¿qué hay detrás de todo lo que nuestros ojos y el conocimiento nos dice? ¿Qué hay detrás? Tenemos que meditar. Dice el Salmo 77, meditaré en todas tus obras. Meditaré en todas tus obras. Es una evidencia. Y hablaré de tus hechos. Y en el Salmo 145, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, meditaré. Hermano, ¿cuándo es la última vez que te has puesto a meditar sobre la obra de Dios, su creación, el universo? Una noche de verano con los cielos despejados. O cuando sales a la naturaleza. O incluso cuando ves un documental y ves todas las formas de vida que hay y cómo se relacionan entre sí y todo lo que se está analizando en ese documental. Cuando meditamos en todo lo que tiene que ver con la inmensa creación, podemos llegar a ver algo, un susurro de lo que es Dios. Pero vemos un susurro de lo que es Él. ¿Quién es capaz de traer a la existencia y de forma coordinada el Sol, las galaxias, las estrellas, todo el universo? Y también dar vida a los animales más insignificantes que viven en nuestro planeta. Una hormiga. Hasta la Biblia habla de las hormigas, las cuales, ni teniendo gobernador, ni capitán, ni señor, cogen la comida en el verano y la almacenan para el invierno. Y trabajan coordinadamente. Toma ejemplo de las hormigas. Un animal insignificante. Incluso en las capacidades que el ser humano tiene, debo meditar. Por ejemplo, el órgano de la vista. Todos nosotros vemos, casi todos. Otros tienen gafas, pero casi todos podemos ver. Pero esto es increíble, es un milagro auténtico, el que tengamos vista, solo vista, es un milagro auténtico. Los científicos dicen que la casualidad para tener vista, porque claro, la tenemos de casualidad, es 10 elevado a la 30ª potencia. O sea, te va a tocar 18 veces la lotería este año antes de que eso ocurra, fíjate, y eso que no jugamos. Esto es increíble. Lo mismo de casualidad, como todo el mundo sabe, es que todos tengamos teléfonos móviles, que no solamente nos permiten hablar, sino también hacer fotos y vídeos. Es casualidad. Anaís es muy amante de Asturias, y resulta que en Asturias descubrieron una mina, y allí cavando en la mina había un montón de teléfonos móviles. De última generación. Está el iPhone 18 con su etiqueta. Esto es increíble. Lo que hace la naturaleza y la casualidad. Tú dejas allí que pasen millones de años y cuando han pasado millones de años, por casualidad excavas allí en la Tierra y te sale un iPhone 18. ¿Casualidad? Pues esa es la misma casualidad que existe con el ser humano y su creación, su existencia. No es nada casual. Por eso tenemos que meditar, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y poder tomar una decisión. Pero tengo que meditar en lo que veo. Y esto me llevará a entender que solo una mente prodigiosa y poderosa ha podido llevar a cabo esta enorme obra de la creación, el universo y la tierra en la que vivimos, con todos sus seres visibles, con todos los animales, plantas. Dice el Salmo número 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo la inmensa creación y todo el poder que allí se ha desarrollado,
El salmista se pregunta, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Después de ver todo lo que es Dios, que solamente percibimos un susurro de lo que es Él en la creación, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces es cuando pienso en la obra de creación que Dios ha hecho con el ser humano. ¿Cómo es que Dios ha creado al ser humano? Después de ver la infinitud de galaxias, a millones de años luz, con millones de kilómetros de distancia, con millones de kilómetros en cada una de sus esferas, con energías inagotables. Cuando veo todo esto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es más, como un Dios eterno que ha manifestado su obra en la creación, pudo enviar por amor a esos hombres a su Hijo unigénito para morir en lugar de quienes habían violado su ley. ¿Cómo puede ser esto? Pero si yo no medito en todas estas cosas, no puedo ver el alcance de lo que es Dios y de todo lo que Dios ha hecho. Tengo que meditar en todo lo que mis ojos y mis sentidos están percibiendo. Cuarto punto, meditando sobre la ley de Dios. Me tengo que preguntar si puedo vivir sin ley. Por supuesto, los jóvenes, ¿cómo no van a querer vivir sin ley? Soportar a mi padre, a mi madre. Yo viviría en cualquier sitio sin ley, sin mi padre y sin mi madre. Es lo mejor que me puede pasar, efectivamente. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí tenemos a nuestros hijos que no quieren estar sujetos a la autoridad de sus padres y vivir sin ley. Entonces nuestros hijos salen a la calle, pasa por allí un listo y les quita el teléfono. ¡Papá, que me han quitado el teléfono! Perdona, pero vivimos en una zona sin ley. Entonces, como no hay ley, te pueden quitar el teléfono. Claro que sí. Tengo un hambre, no he comido desde anoche. Mi madre prepara una paella con gambas, langostinos. ¡Wow, qué buena! Entonces, cuando estamos a punto de comernos la paella, llega el vecino y nos quita la paella y se la lleva a su casa. Pero, ¡mamá! Es que vivimos sin ley. Entonces, si vivimos sin ley, vivimos sin ley. O tenemos ley o no tenemos ley. Pero si no tenemos ley, hay que asumir las consecuencias. Y es que te pueden quitar el teléfono, te pueden quitar la paella, te pueden quitar el coche, te pueden quitar la casa, te pueden quitar las gafas, te pueden quitar todo porque no hay ley. Entonces aquí a puñetazos, el que más pueda se las lleva, pero yo no me meto a puñetazos con nadie porque pierdo. Así que mejor tener ley, mejor tener ley. Por eso Dios, pensando en cómo es el ser humano, nos dio su ley, nos dio su ley. Dice el Salmo primero, todos lo sabemos de memoria, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué hace? Medita en ella de día y de noche. ¿Cuánto tiempo hace que no has meditado en la ley de Dios? Porque aquí se nos da una enseñanza. Y es que el varón que quiera prosperar, es que la persona, el creyente que quiera prosperar, debe tener muy en cuenta la ley de Dios. Debe meditar en la ley de Dios. No el domingo que viene y resulta que hoy vamos a hablar de la ley. Bueno, por fin. Bueno, tenemos unos sermones que hablan sobre la ley de Dios del año 2013. ¡Wow! A ver si algún día tengo tiempo. No. El texto nos dice que medita en su ley de día y de noche. Es decir, siempre la tiene en cuenta. Medita en ella. Medita en ella. El Salmo 119. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Eso era en el versículo 15. El versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos. Te amé. Meditaré en tus estatutos. Nuevamente meditar. Salmo 119, 78. Serán avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Es decir, en medio de diversas situaciones de tensión, ¿qué es lo que hago yo? Medito en los mandamientos de Dios. Medito en su ley. Medito. Si meditas en la ley de Dios, habrá muchas cosas de las que te vas a librar, muchas cosas, y sobre todo tendrás paz. En quinto lugar, meditando sobre mi relación con Dios. Cuando estudiamos la Biblia con rigor,
Esto nos va a alejar de tomarla como fuente de supersticiones. Ya sabemos que muchas iglesias lo que hacen con la Biblia es supersticiones. El texto de Josué que leíamos, que le decía Dios a Josué, donde vayas y pongas el pie, aquello será tuyo, pues algunos individuos, vamos a llamarles así, aplican esta enseñanza literal. Es decir, donde nosotros vayamos y pongamos el pie, aquello es nuestro. Sí. Vete al Palacio de la Zarzuela y di, esto es mío. Y ya verás tú lo que te vas a pasar. Lo que te vas a pasar de poner el pie en la prisión. Y entonces eso sí que va a ser tuyo, pero vamos hasta que te mueras. Entonces, cuidado con malinterpretar las Escrituras. Debemos alejarnos de tomar las Escrituras como fuente de superstición. Y también que para nosotros no sean las Escrituras una fuente de aburrimiento. Porque ¿con qué corazón nos estudiamos a estudiar las Escrituras? ¿Con qué corazón nos acercamos a estudiar las Escrituras? Evidentemente, si voy a estudiar las Escrituras y empiezo por el libro de Levítico, todas las normas ceremoniales, es que me voy a aburrir a nada más empezar. Tengo que empezar por otros libros que me den un poco de aliento y de respiración para que luego, cuando pase un tiempo, pueda estudiar de verdad el libro de Levítico. El libro del Deuteronomio. Porque hay muchas enseñanzas, pero esto es como si alguien que quiere aprender a sumar y a restar, le das la tabla trigonométrica. Pues va a aborrecer las matemáticas. Tiene que empezar primero por lo básico. Nosotros en la Biblia, cuando la estudiamos, nos aleja de todo tipo de supersticiones y de errores. La Biblia es la voluntad de Dios, lo que ha dejado por escrito revelado para nosotros, lo que el Ser Supremo del universo se ha dignado a dejarnos por escrito para que conozcamos su voluntad y entonces empecemos a extraer de ahí la fuente del conocimiento. Porque ahí está el conocimiento, en las Escrituras. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Y dónde está el temor de Jehová sino en las Escrituras? Aquí tenemos que profundizar, aquí tenemos que estudiar las Escrituras. Ahí aprendemos a tratar nuestro corazón, que tiene una disposición natural a alejarse de Dios. De forma natural hace ¡pam! Venimos a la iglesia. Como no vengamos con la disposición de escuchar realmente a Dios, a los 3 segundos ya estamos volando por ahí, no se sabe dónde. Por eso nos dice el salmista en el Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Si no queremos ser animales, por esa razón Dios nos ha creado y nos ha dado la impronta de su imagen y semejanza. Nos ha dado el don de la inteligencia. Por lo tanto, no podemos ser animales porque no somos animales. Somos seres creados a imagen de Dios, con una dignidad y una honra que los animales no tienen. Y por lo tanto tenemos que ejercer ese don tan grande que Dios nos dio, que es la inteligencia. Pero para desarrollar nuestra inteligencia tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que considerar todo cuanto hemos estado exponiendo. Y lo que escuchas cada día del Señor, que te reúnes con su pueblo para recibir su palabra. Tienes que venir con la disposición de aprender, porque cada día del Señor aprendes cosas nuevas. Si estás atento, cada día del Señor aprendes cosas nuevas. Cada día del Señor se abre su palabra y entonces somos instruidos en la fe. Cada día del Señor hay una bendición de Dios porque Él ha prometido que va a bendecir a su pueblo cuando se reúne con ese propósito, con el de honrar su palabra, no con el de jugar a cantar cada uno por su cuenta, a decir todos amén y a orar todos a la vez, y a todo lo que las iglesias falsas de nuestros días nos tienen acostumbrados. No, venimos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y para eso tenemos que estar sentados en silencio, en un culto solemne y reverente, escuchando a Dios, escuchando a Dios. Porque hoy es el día en el que Dios ha establecido que va a ser bendecido y santificado. Cuando nosotros observamos y guardamos este día y atendemos la palabra de Dios, es cuando se cumplen sus promesas. Y entonces en su luz vemos la luz. En su luz vemos la luz. El mandato de Dios es que todas las gentes obedezcan a la fe. Y Dios ha establecido que desde la iglesia se predique su palabra. Porque ¿cómo tendrán fe aquellos que van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no son enviados? Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la iglesia? Formar y equipar a hombres para que prediquen el Evangelio y para que la fe pueda ser divulgada. Tenemos que aprender la más extraordinaria historia que jamás se haya contado, porque habla del Dios eterno, de su amor por su pueblo. Y hoy es el día en el que todo esto converge. Hoy somos objeto de las promesas de Dios, que ha prometido bendecir a su pueblo,
Y hoy también atendemos las demandas que Dios en el cuarto mandamiento nos exige para rendirle el tributo de adoración y alabanza que Él solamente requiere. Por eso el Salmo 145 empieza diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Está dando gracias por todo lo que Dios es. Por su poder creador, por su poder legislador, por su poder redentor. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hoy es el día donde esto ocurre. Generación a generación, sigue diciendo el salmista, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Los más jóvenes, ¿qué es lo que estáis aprendiendo? Toda la enseñanza que nos muestra la palabra de Dios, que estamos transmitiendo desde la generación anterior a vosotros, para que toméis esta enseñanza, estéis convencidos de esta enseñanza y la podéis también transmitir a la generación siguiente. Y termina el Salmo diciendo: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Meditaré, meditaré, meditaré. Tenemos hechos sorprendentes en la creación del universo. Nos dice la Escritura que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí llegan los científicos: hubo un Big Bang. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Vosotros recordaréis cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, cómo llevó Él a cabo los milagros. Había un hombre que era ciego de nacimiento. Nos lo relata el Evangelio de Lucas. Lucas era médico. Y lo que quiere decir no es que no podía ver. Lo que quiere decir es que no tenía ojos. Y el Señor escupió en tierra, hizo una masa de barro y la puso en la cavidad de sus ojos y tuvo el órgano de la vista. Esto es un milagro. Este es el poder creador. De la nada trajo a la existencia la vista para este hombre. Y esto es lo que hace Dios por medio de su palabra, cuando crea el universo. Pero es que hay otra cosa que Dios hace por medio de su palabra que es realmente increíble y que la viene haciendo desde que creó a Adán y a Eva, cuando llama a los pecadores a la salvación. El mismo espíritu que estaba sobre la faz de las aguas y que llevó a cabo la creación del mundo, es el mismo espíritu que actúa en aquellos a quienes Dios llama a la salvación y les imparte la salvación, los regenera, les da el nuevo nacimiento, los trae a la vida. Es una obra increíble de la gracia de Dios. Es una obra poderosa que hace el Espíritu de Dios, que a quien está muerto, le da la vida. Es lo que el Señor hizo con Lázaro. Lázaro estaba muerto, olía a podrido. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? ¿Qué fe tuvo que ejercer Lázaro para resucitar? Porque es lo que nos dicen muchas de estas iglesias falsas, que es que las cosas no ocurren porque tú no tienes fe. Pues imaginaos la fe que tenía Lázaro. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro qué hizo? Lázaro fue fuera. Efectivamente, porque la palabra de Dios tiene el poder de ejecutar lo que se propone. Nosotros decimos: Sorín, mañana nos vemos. Se me ha pinchado el coche, he tenido un accidente, estoy resfriado. Dentro de 3 semanas volvemos a vernos. Pero Dios no hay nada que se interponga a su propósito. Por esa razón, todos aquellos que Dios Padre, antes de la fundación del mundo, le dio a su Hijo para que viniera a morir por ellos, ninguno se perdió. Aquellos por quienes Cristo murió, que vino solamente a morir por aquellos que el Padre le dio, y Él dice: de los que tú me has dado que no pierda ni uno, ninguno de ellos se perdió. La obra que el Espíritu Santo hace, regenerando, dándole vida al que está muerto, por quien Cristo ha muerto y por quien el Padre le dio a Cristo, ninguno de ellos seguirá en su estado de muerte, porque serán resucitados por el Espíritu de Dios, para que puedan entender, comprender y aceptar la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. Todo esto es lo que hace la increíble obra poderosa del Espíritu de Dios. Tenemos hechos sorprendentes en la ley de Dios. ¿De qué manera en solo 10 mandamientos se encuentra toda nuestra relación con Dios, toda nuestra relación con nuestro prójimo? Y se resume en 2 epígrafes: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Medita en esto, medita en esto. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Bastante sencillo. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas?
Más difícil todavía. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Si la palabra de Dios no te lo dijera, no lo sabrías. Y resulta que cuando somos expuestos delante de los 10 mandamientos, es cuando entendemos que somos incapaces de cumplirlos, porque no amo a Dios sobre todas las cosas. Y por supuesto, no amo a mi prójimo más que a mí mismo. Y entonces la ley me condena. Y en esa situación en la que estoy delante de la ley de Dios, estoy completamente muerto. Estoy muerto ya por nacer en pecado, por ser hijo de Adán. Pero es que además tengo una gravísima acusación contra mí, y es que todos y cada uno de los mandamientos los violo. Y no hay ninguna otra opción por las que me pueda liberar por mí mismo. Soy incapaz. Esto nos lleva hasta nuestro último punto y conclusión. Si yo soy incapaz de cumplir con la ley de Dios, si soy incapaz de acercarme a Dios, ¿cuál es la salida que tengo a mi situación? ¿Cuál es la salida que tengo a mi situación? Tengo que meditar en todas estas cosas. Tengo que ver cómo Dios ha provisto una salida real para la situación en la que me encuentro. Tengo que ver cómo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue enviada a este mundo en un momento concreto de la historia. Dios envió a su Hijo. En el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y así llevó a cabo el plan de la redención, para que todos aquellos por quienes Cristo murió no perecieran, sino que encontrasen la salvación. Así que somos expuestos para que analicemos y meditemos en todas estas cosas. Y aquí da igual que alguien tenga 10 años. Yo como tengo 10 años, conmigo no va esto. O que alguien tenga 14. Yo como he cumplido 14, conmigo no va esto, ¿no? O que alguien tenga 20. Da igual la edad. Esto es una llamada del Evangelio para todos. Y cada uno. Para todos y cada uno. ¿Eres consciente de lo que tus pecados implican delante de Dios? Porque si piensas que no pecas, te estás equivocando completamente. No hay nadie en el mundo que no peque. Nadie. Observa por otra parte cómo Dios le da tanta importancia al pecado, que nos dice la Escritura que no perdonó ni a su Hijo. Muchos de los creyentes de nuestros días, o los que dicen que creen en Dios, como se consideran buenos, no llegan a entender por qué Cristo murió por ellos con lo buenos que son. Pero la Escritura dice, como decíamos al principio, que no hay justo ni a un uno, y además que para satisfacer las demandas de la ley, Dios envió a su Hijo, a quien no perdonó. Hizo cargar sobre él el pecado de todo su pueblo. Tú tienes que meditar sobre estas cosas. Tienes que meditar cómo atentas contra la ley de Dios, cómo la ley de Dios te acusa y cómo solo en Cristo está la salida para que puedas ser justificado por la justicia que Cristo en la cruz puso a tu favor. Mira lo que dice Dios en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos piensan que este texto lo dice Satanás, pero es completamente falso. Este texto lo dice Dios. Teme más bien a aquel que te puede enviar al infierno, porque Satanás no te puede enviar al infierno, pero Dios sí. ¿Sabes que es algo terrible caer en las manos del Dios vivo? ¿Sabes que por la situación en la que se encuentra toda la creación está gimiendo, esperando el día de la redención? ¿Sabes que habrá una resurrección de los muertos y que todos los seres humanos, sin excepción, los niños, los bebés, los que han muerto en el vientre materno, todos los miles y millones de abortos que ha habido, todos los seres humanos comparecerán delante del tribunal de Cristo? Grandes, pequeños, ricos o pobres, todos se presentarán delante del tribunal de Cristo. Y a ti hoy se te sigue predicando el mensaje del Evangelio. Lo has escuchado muchas veces. Quizá has ido muchas veces a la iglesia, como te aburre, para que vas a prestar atención. Pero si no te aburre y eres creyente, también has escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio. Si meditas en todo lo que la Escritura continuamente nos está diciendo, tu vida se verá afectada por estas declaraciones que nos muestra la palabra de Dios. Y entonces te ayudarán a corregir tu camino, porque las Escrituras son lámpara a tus pies. Alumbran el camino, saben por dónde tienes que ir. Y los mandamientos te ponen realmente en el lugar que te corresponde.
Si todavía estás y no estás, si dices que eres creyente, pero realmente sabes perfectamente que lo haces para cubrir el expediente sin que se note mucho que no lo eres, vienes a la iglesia regularmente, asistes a los cultos, haces algo cuando hay que hacerlo si no te queda más remedio. Si estás en esa situación, deberías suplicarle a Dios que abra tu corazón y tu entendimiento. Deberías suplicarle a Dios que te haga entender la autoridad suprema que contiene su palabra. Le deberías suplicar a Dios que te dé un corazón enseñable. Le deberías suplicar a Dios que te puedas unir con todo su pueblo para reconocer su grandeza y su poder para salvar. Deberías suplicarle a Dios. Así que hoy nuevamente hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Estamos estudiando todo lo que dentro de la doctrina del ser humano tiene que ver con el impacto y la necesidad que tenemos todos de meditar y cómo es una disposición que cada día debemos ejercer para que no nos engañe la falsa ciencia, para que no nos engañe la falsa filosofía, para que no nos engañe la falsa religión y que podamos tener nuestro sustento, nuestro aliento y nuestra base segura en Cristo. Vamos a terminar en oración.